Mendoza está ubicada al pie de las montañas. Es la tierra del sol y del buen vino. Ciudad de veredas limpias y brillantes, de calles sin papeles. La ciudad más limpia del país. Un lugar para vivir en paz. En 200 años de historia, esta tierra ha dado a la Argentina hombres muy valiosos. Héroes. Aquí, el general San Martín gestó la libertad de muchos pueblos de América. Un hombre ejemplar. Pero Mendoza también aporta a la historia mujeres ejemplares. Son aquellas que nunca claudicaron. Ni un solo día dejaron de luchar. Mujeres que en estos 200 años de historia se han transformado en parte esencial de nuestra identidad. Son las imprescindibles. Yo nací el 18 de enero de 1934 en Godoy Cruz, en la casa de mi abuela paterna, porque antes los partos se atendían en la casa, por lo menos los de la gente pobre los atendían en la casa. Mi familia estaba conformada por mi papá, mi mamá y tres hermanos y yo. En mi familia siempre se hablaba de política, porque mi papá adhería al Partido Comunista en aquel entonces y era el partido que condensaba más las ansias de la gente pobre en tener mayor justicia social. Mucho antes que apareciera el peronismo, te estoy hablando, ¿no? Mis padres fueron peronistas de la primera hora, del año 45. Mi papá fue un obrero petrolero. Ellos adhirieron al peronismo desde siempre. Mi papá estuvo preso, lo llevaron a Rawson, en la época en que había luchas internas del peronismo y también con los comunistas y con otros sectores. Lo político fue un eje siempre en mi vida. Mi papá, cuando éramos chicos, no nos leía cuentos, nos leía los diarios. A mi casa llegaba, no sé por qué, el diario de sesiones del Senado y mi papá adoraba leernos las discusiones en las sesiones del Senado en Buenos Aires. Mi infancia fue muy hermosa en Godoy Cruz. Con mi hermana no teníamos vacaciones como ahora tienen los chicos, vacaciones que se van a un lado, al otro, no. Nosotros nos poníamos las mallas y nos bañábamos en la sequía, porque las sequias en aquel entonces no eran depósitos de basura como ahora, sino que era el agua bien cristalina y abajo había arena. Después mi papá alquiló una casa que los fondos daban al Zanjón y también nos bañábamos en el Zanjón cuando había poca agua. Éramos realmente zanjoneras. Éramos muy felices. Chubut era territorio nacional, es decir, que estaba gobernado por militares. Había gobernadores, interventores o algo así, delegados militares. De manera que yo empecé alguna actividad política en ese sentido, reuniendo firmas para que fuera provincia este territorio nacional. Implicaba votar, implicaba elegir nuestras propias autoridades, implicaba tener una actividad política, porque de otra manera, después de la caída del peronismo, los partidos no tenían una actividad política trascendente, útil, digamos, ¿sí? Yo siempre tuve inquietudes sociales y políticas porque ya me venía de familia. Cuando Norteamérica quería tirar la bomba atómica en Corea, yo juntaba firmas por la paz. Siempre mi trabajo fue por la no violencia. Había tomado ya la costumbre de ir todos los días antes de ir al colegio. Yo iba al Liceo de Señoritas, a los barrios a juntar firmas por la paz. Puerta por puerta golpeábamos, sí señor, puerta por puerta. Y realmente mucha gente no firmaba, la mayoría de la gente no firmaba, sí. Y esto se logró cuando llegó Frondizi al gobierno nacional.
Por primera vez Chubut fue a elecciones, se eligieron las autoridades, las nuevas autoridades, ganó el radicalismo intransigente en ese momento. Yo me fui a trabajar en el gobierno. Me fui con el cargo de secretaria privada del vicegobernador, que a la vez, como en todos lados, era el presidente de la Cámara. Y me fui a vivir a Trelew, que distaba unos 300 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Y esto me significa a mí un paso a mi independencia, total y definitiva, 19 años. Y me voy a vivir solita y por mi cuenta. Y tengo que decir que nunca pedí un peso a mi familia. Bueno, en Trelew me afinqué. Fue una etapa realmente hermosa. Éramos un grupo amplio de gente con muchas inquietudes, con muchas ganas de hacer cosas. Y empezamos a adherir a una idea general, todavía sin pulir, de izquierda. Y bueno, el líder de todo el mundo era el Che Guevara, más vale, ¿no? Líder admirado. Elba Morales y María del Carmen Gil de Camín, o Pocha, como todos la conocen, trabajan en el movimiento ecuménico por los derechos humanos. Pocha tiene 75 años y Elba 71. Ambas han dedicado casi toda su vida a la lucha por conseguir verdad y justicia para los delitos que la dictadura cometió en Mendoza. Bueno, mi tío se llamaba José Miguel Zárate, era hermano de mi papá. Fue militante del PC y después fue dirigente del PC. El PC lo mandó a Buenos Aires. Era un hombre muy tranquilo, muy apacible. Siempre tenía una buena palabra para uno. Entonces siempre lo consultábamos a él, era el consultor de la familia. En realidad él fue mi paradigma para muchas cosas, sobre todo para mis principios. Y como siempre ocurre en la Argentina, se vino el golpe de Estado que derrocó a Frondizi. Otra vez los militares al gobierno asumieron todas las actividades y algunos de mis amigos y compañeros se quedaron trabajando en la legislatura, en la vicegobernación, en la gobernación, algunos se quedaron. Pero los más decididos o los más militantes resolvimos que no podíamos formar parte de un gobierno golpista, ni siquiera en una tarea menor, y nos fuimos. Renunciamos y nos fuimos. Yo me volví a Comodoro, estuve un poquito en la casa de mis padres y decidí venirme a Mendoza. Así medio abruptamente, qué lindo Mendoza. Y un domingo, estaba leyendo el diario, domingo tranquilo, veo un aviso que decía: sale auto para Mendoza, acepta un pasajero. Y yo tenía una hermana en Mendoza que quería ver cómo le iba en su vida, una hermana casada aquí. Y además yo había oído hablar de Mendoza como un lugar maravilloso. Llamé por teléfono, me aceptaron y al otro día estaba viniéndome para Mendoza. Y no volví más a la Patagonia. Y me quedé. A mí me gustó de Mendoza, te diría que me gustó mucho el paisaje y no me fue tan bien con la gente al principio. Porque yo era una chica que usaba pantalones, que fumaba, que salía de noche y que tenía ideas políticas.
Entonces, en realidad, no me hallaba demasiado, no lograba insertarme mucho. Había una reticencia hacia quién será este bicho que viene del sur, así con esta cosa ahí sola, sin mamá y papá. Lo conocí en un baile de la FJC, de la Juventud Comunista. Ahí lo conocí a Armando Camín. Y bueno, después ya nos hicimos novios, él se me declaró porque entonces era así la cosa y habló con mi papá también porque mi papá era muy a la antigua en ese sentido. Y bueno, después nos casamos, después de 3 años de estar de novios y nos casamos. Nos fuimos a Córdoba un tiempo a estudiar él arquitectura, yo abogacía. Después nos volvimos cuando iban a hacer el Sergio. Y bueno, después Armando militaba también en el PC, pero por serias disidencias con el PC, se salió del PC y se dedicó a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. El golpe del 24 de marzo de 1976 no encontró resistencia por parte de la sociedad civil en Mendoza. En varios sectores, incluso, hubo consenso y hasta resignación ante lo inevitable. Muchos pensaban que con la llegada de los militares al poder se superaría la profunda crisis que afectaba al gobierno de Isabel Perón. El golpe estaba más cantado que el tango de la comparsita, querido. El golpe era terrible como se veía venir. Isabel Perón ya estaba, que realmente no gobernaba, y entonces el golpe se veía venir, pero nosotros no tomamos ninguna precaución de nada. Y realmente el día del golpe, bueno, fue el día del golpe. Yo fui a trabajar como cualquier día al centro de salud. A partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes. Durante la dictadura nos dejaron cesantes. A Armando lo dejaron cesante en YPF y a mí me dejaron cesante en los 2 trabajos, en el Centro de Salud número 30 de Godoy Cruz y también en la Escuela de Servicio Social. Así que nos quedamos de tener 3 sueldos, no tener ninguno. Hicimos 20.000 cosas para poder subsistir, siempre sin resignar nuestros principios. Acá en la plazoleta Barraquero tomamos una concesión de una panadería y una fiambrería y nos pusimos a cortar fiambre y a vender pan, cosa que no habíamos hecho nunca, y realmente yo después que salimos de acá y que volví a retomar mi función de asistente social, vi que realmente era para lo que servía y para lo que había nacido. Porque realmente una fiambrería y una panadería no era para nosotros, pero era lo único que había en ese momento. El estudio en el que yo trabajé 18 años en Mendoza estaba y sigue estando, aunque ya no es la misma gente, en la calle 9 de Julio, casi Espejo. Yo nunca oculté mi militancia, ni mi adhesión ni mi pertenencia al Partido Comunista. Nuestro jefe, el dueño del estudio, era radical y estaba otro abogado que era muy conservador y era policía. Era asesor de la policía. Y bueno, yo advierto que ellos me protegieron. Me protegieron, me cuidaron. A mí nunca me pasó nada. Tenían relaciones con el poder, por lo que yo
pienso, por la impunidad con que transité esa época, pienso que ellos me protegieron. Mario Guillermo Camín era mi sobrino político, era sobrino de mi marido en realidad, sobrino carnal de mi marido. Él estudiaba acá en esta universidad, en la carrera de ingeniería, y se lo llevaron un 22 de mayo. Lo único certero que tenemos es de que él no llegó a su casa como todos los días, porque salía de acá a las 12 de la noche y a las 12:15 estaba en la casa de su madre. Porque al otro día se tenía que levantar muy temprano para ir a la compañía argentina de teléfonos donde trabajaba. A Mario lo llevaron de Señuela a la casa de la calle Patricia en Mendocinas, donde vivía mi cuñado, para que mi cuñado abriera la puerta. Y si mi cuñado solo, estaba él solo con los tipos que iban a secuestrarlo, se hubiera defendido, creo que se hubiera defendido de alguna manera. Estamos en la calle Patricia Mendocina, 743, de este departamento, de uno de estos departamentos se lo llevaron a mi cuñado. En realidad los 4 departamentos, el otro que está atrás de y los 2 de arriba eran de mi suegra. Y Gustavo ocupaba el departamento de arriba y de atrás. De ahí lo sacaron esa noche del 22 de mayo y se lo llevaron y nunca más supimos de él. A todos nosotros nos golpeó mucho porque eran los familiares que estaban en la primera línea de afecto, ¿no? Así que sí, a mi viejo lo golpeó muchísimo, nunca yo creo que se pudo recuperar de ese golpe. Tenía una relación muy estrecha con su hermano y su sobrino. Si bien él no lo dejaba traslucir mucho las emociones, pero lo afectó mucho. Y a mi vieja también, porque realmente si bien eran parientes políticos, había un cariño que sobrepasaba esas barreras, digamos, de sangre, por decirlo de alguna manera. Era un referente para mí, mi tío, aparte de ser una persona bellísima, un muy buen tipo, muy cariñoso, era el prototipo, diríamos, del aventurero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, para un niño o para un joven, era una figura de mucho peso, ¿no? Él trabajaba, era ingeniero en químico y trabajaba en explotación de minas de cal, pero aparte era un apasionado por la paleontología, por la biología, por la geología. Entonces él fue el que trajo el mundo de la ciencia a mi casa, ¿no? Con mi primo Mario teníamos diferencias de edad, era más grande que yo, era de otra generación. Entonces el acercamiento se fue dando después de la adolescencia, en base a coincidencias políticas, artísticas. Era otro tipo de relación, pero también era muy, muy cercana, ¿no? Muy afectuosa la relación. Es muy probable que puedan haber sido ellos, haber de alguna manera ayudado a gente que en ese momento estaba perseguida, que estaba siendo, digamos, víctimas de esta suerte de Casa del Hombre que se dio desde el año 76 en adelante. Han desaparecido personas. Esta es una tristísima realidad, pero que objetivamente debemos reconocer. Tal vez lo difícil sea explicar el por qué y por vía de quién esas personas han desaparecido. En los primeros meses después del golpe, los familiares de los desaparecidos encontraron en la iglesia Castelmonte un refugio para poder organizarse. Los encuentros se hacían casi en la clandestinidad, venciendo el terror que reinaba.
vine acá a la iglesia Castelmonte porque acá se reunían todos los sábados los familiares de los presos políticos, los familiares de los desaparecidos, y éramos muchos. Al principio leíamos las cartas, llorábamos bastante, porque al principio, claro, era terrible el asunto de leer las cartas que llegaban de afuera y que nos daban aliento, y bueno, y llorábamos bastante. Curas, obispos, fueron cómplices de la dictadura militar, no querían saber nada con nuestro problema. Incluso cuando fuimos al arzobispado, que íbamos un grupo grande a pedirle a Monseñor Maresma que nos dijera, que nos ayudara en el tema de nuestros hijos, de ver si se podía saber algo sobre ellos, nos dijo que no gastáramos pólvora en Chimango. Esa era la jerarquía eclesiástica que teníamos, y muchos sacerdotes, incluso cuando les pedíamos que hicieran alguna misa, la vez que hacían una misa no decían nunca detenidos desaparecidos, decían como si se hubieran muerto de muerte natural. La tarea solidaria que llevaron adelante Pocha y Elba no se quedó en los límites de Mendoza. Ellas también extendieron su compromiso de lucha a la provincia de San Luis. Yo a Pocha la conocí en 1979, finales del 79, cuando salí de Devoto y me empiezo a conectar con los compañeros de San Luis, algunos familiares y otros compañeros que también salían en libertad. Era previo a que viniera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dieron un número muy grande de libertades y bueno, llegado al lugar nos empezamos a conectar los expresos y nos conectamos fundamentalmente con familiares, y ahí bueno, rápidamente apareció Pocha y Alieda, que solían venir en un fitito. Y bueno, ellas fundamentalmente venían a dar una ayuda a los familiares que tenían sus presos en distintas cárceles. Ellas aportaban ayuda económica para las visitas, aportaban también para los colegios, la iniciación de las clases de los chicos, y bueno, hacían ayuda de ese tipo a los familiares. Y con los expresos, bueno, también tuvimos mucha ayuda, mucho apoyo espiritual de ellas, ¿no? Uno sale media doblada, media quebrada de dolor. Y eso sí lo encontramos en Pocha, y yo lo recuerdo mucho a Armando, al esposo de Pocha, porque tenía una librería en Mendoza, que era, viste que los presos y todos los afectados siempre es como que nos agrupamos, nos necesitamos. Los primeros tiempos era de mucha búsqueda del otro compañero, del otro familiar. Entonces, bueno, eso fue muy importante y la contención era de ellos, ¿no? Acá en San Luis no había ningún organismo. Los primeros que vinieron y nos dieron esa mano era del MED, y también con el MED trabajamos, y con Pocha, trabajamos mucho el tema de los chilenos, y no lo puedo obviar porque a mi lado está Rodrigo, que es un medio hijo de Pocha, que es un refugiado chileno. Entonces Rodrigo vino en el año 85 vino refugiado a Mendoza. Y después, por problemas que tuvo en Mendoza, hubo que trasladarlo, y entonces se me prendió a mí la lamparita de hablarle a las compañeras de San Luis para que lo recibieran. Y fue a la casa de Camucha. Pasé solo por la frontera. Para alguien que nunca había salido de su ciudad, ya salir a otro país era todo un desafío que aumentaba más el temor, el pedir documentos en la aduana chilena. Era la policía de investigaciones, los mismos que me buscaban en mi país, entonces seguía el mismo temor. Yo venía con una latita de pescado que se lo tenía que dar a la Coca, a la doctora Juli. Y ella tenía, cuando yo le daba la latita, ella tenía que tomar el teléfono, llamar a Santiago y decir, me llegó bien el regalo. Era el contacto de que el que se tenía que presentar se presentó sano y salvo.
Y bueno, ahí nos conocimos, en noviembre del 85. Personalmente, y con la edad además que yo tenía 20 años, y con todo esto que te conté recién que había pasado, para mí fue una contención muy grande la oficina, como la llamamos nosotros. Yo creo que sin lugar a duda, sí salvé la vida viniendo para acá, no hay duda. No sé si un tema de vida o muerte, ¿no? Pero creo que me salvé de una tortura más grande, nada más. Bueno, nada más y nada menos, ¿no? Ni más ni menos. Aquí funcionaba la Delegación Mendoza del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos. Yo en ese momento vine con mi abuela, que había quedado a cargo mío y de mi hermano a partir de la desaparición de mis viejos. Mis viejos desaparecieron cuando yo tenía 2 años. Y yo habré venido aquí a los 4 o 5 años aproximadamente, pero veníamos con mi abuela y sabíamos que mi abuela se reunía con una mujer, con una persona, que era la Pocha, a quien nosotros saludábamos cuando llegábamos y las dejábamos conversar tranquilas porque nos íbamos a jugar con algunos pibes que andaban por acá revoloteando en esta casa, con esos pibes con los que yo me encontraba aquí para jugar a los autitos. Después planificamos un scratch cuando teníamos 20 años más. Lo que estaba sucediendo en esa reunión que se hacía acá en la planta alta era que el MED era el espacio natural de contención afectiva, legal y económica de los familiares de desaparecidos. Nosotros en ese momento vivíamos con mi abuela, que apenas se podía sostener con lo que ganaba como peluquera y trataba de criarnos a nosotros. Mi hermano más chico que yo, digamos, tenía 1 año cuando desaparecen mis viejos y los dos ya estábamos por empezar la escuela y empezábamos a tener gastos y bueno, un poco el MED servía de paraguas de contención. Económicamente todos los meses venía una ayuda. Son 2 de las personas que marcaron mi vida, que cumplieron el papel imprescindible de guiarnos en la reconstrucción de nuestra memoria, ¿no? De nuestra memoria individual, pero al mismo tiempo de la memoria colectiva. Y alguna vez dije que en la historia argentina se van a reconocer personalidades de esta naturaleza porque a ellas le debemos la vida. He tenido poco apego a los reconocimientos en vida, pero sin duda que estas 2 personas de Mendoza y este testimonio espero sirva para que el mundo conozca que en la provincia de Mendoza han existido personas que más allá de los riesgos han encarado la libertad, la defensa del hombre, de sus convicciones, de las ideas, de la libertad de expresión, a un extremo en el cual el riesgo era más importante que la vida propia. Entre 1982 y 1989, Pocha Camín trabajó en el Comité Ecuménico de Acción Social. Desde allí ejecutaron el Programa de Naciones Unidas para los Refugiados Chilenos. Conoció, entre otros, a Gonzalo Muñoz, quien con el tiempo se transformó en su segundo hijo. ¿Qué haces acá, Gonzalo? ¡Qué cosa terrible, por Dios! Bien, estoy bien. Mira, yo llegué el año 84 acá, el 16 de agosto del 84. Y en ese tiempo me tocó conocer a Armando primero. Y después a los 2 meses conocí a doña Pocha. En ese momento estábamos viendo un tiempo de mucha oscuridad, de mucho temor, de todo lo que significa una dictadura, que incluso cuesta un poco recordar eso, recordar toda esa experiencia que vivimos en aquel tiempo, no solo por el hecho de que tuvimos que salir arrancando, sino que porque hubieron tantas personas que fueron torturadas, desaparecidas, ¿ya?
y tantos que tuvimos que arrancar como yo, que me tocó en el caso de llegar a Mendoza. Bueno, yo fui la última de las asistentes sociales que entró al CEAS y atendía más o menos 23 refugiados por día, porque era la cantidad enorme de gente que venía cruzando la cordillera para asilarse en Mendoza. Muchos venían con lo opuesto porque les decían que la casa donde estaban estaba vigilada y entonces se tenían que arrancar, como dicen ellos, y venir a Mendoza. Muchos, hay 2 o 3 que cruzaron la cordillera a pie y siempre traían una contraseña del FASI, que era el que nos mandaba a nosotros los refugiados, que era la organización hermana que teníamos nosotros en Chile. Podía ser un anillo, podía ser una lata de mariscos, podía ser cualquier cosa de esas que nosotros después le hablábamos a Chile y le decíamos, ha llegado bien lo que ustedes mandaron, etcétera, etcétera. Claro, después empezamos con las becas laborales, que conseguíamos un empleador que el CEA le pagaba a ese empleador por el refugiado y el refugiado iba a aprender el oficio y a trabajar en esa empresa. Y no solamente becas laborales, Pocha, sino que también habían becas de estudio, becas de estudio de las cuales yo también, tuve la oportunidad de tener una. Claro. Yo recuerdo a la comunidad chilena o de refugiados que nos juntábamos, ¿ya? Era participar de todas las actividades culturales que se veían acá. No te olvides tú que nosotros veníamos de una situación de un país donde había mucha oscuridad, donde el tema de la cultura era nulo, no existía. Entonces yo creo que eso fue bastante rico en el sentido de que este país nos hizo sentir bien. Y bueno, esa relación, como toda relación humana, se va retroalimentando y hasta llegar a hoy que realmente es mi hijo. Y ella mi dulce vieja. Soy un afortunado. Primero por tener 2 madres fabulosas. Una que me dio la vida y otra que me adoptó en un país vecino, que es Pocha. Y la verdad es que si no hubiera existido ella, para mí, mi estadía acá en Argentina habría sido otra la historia. Con el pasar de los años, el movimiento ecuménico fue vital también en la reconstrucción del destino de los detenidos desaparecidos. Y en esa acción específica, Elba pudo desplegar su conocimiento sobre lo ocurrido en los años del terrorismo de Estado en Mendoza. Porque vos ves madres como Isabel de Marinis, ¿cierto? Que la ves, que todavía con sus 80 y pico o 90, creo que ya tiene 90 Isabel, con su bastón, sigue batallando por su hija. Ves esas madres, ¿no? Y ella sí conoce a su hija en toda una integralidad. Pero especialmente cuando vos ves familiares que no reclaman, que ya no les importa si hay justicia o no hay justicia para el que fue en algún momento su ser querido, e incluso ves algunos familiares que niegan a su ser querido con acciones muy concretas y muy evidentes. Y bueno, esto te hace sentir que vos los conocés y los asumís mucho más. Bueno, ingresé por primera vez al MED para tratar de reconstruir la historia de mi familia a partir de un tío desaparecido en la dictadura militar. Bueno, yo en los pasos que fui dando en mi investigación fui descubriendo
que lo que se creía en mi familia, o por lo menos lo que a mí me habían hecho creer, no era verdad. Elba me empieza a demostrar o a tratar a mí misma de cambiarme esta visión que yo tenía de mi tío como una persona que había muerto por casualidad, y me hace tomar en cuenta la posibilidad de que mi tío haya sido montonero. Nuestro tío fue un héroe, por lo menos murió luchando por lo que él creía. Luchar por lo que uno quiere, más allá de la forma en la que vos decidas hacerlo y demás, es un ejemplo. Y eso lo descubrí gracias al MED, lo descubrí gracias a la Elba, que me sacó el velo, digamos, que me hizo ver esta clase de cosas. La búsqueda de Pocha y Elba no se detiene. En 2007 lograron restituirle la identidad a Rebeca Salina Manrique. Ella es la única menor apropiada por la dictadura que ha recuperado su nombre en Mendoza. Nos hemos reunido en sus oficinas a trabajar, sobre todo para la restitución de una de las nietas que estaba viviendo en la capital de la provincia y que fue restituida, ya sabe sus derechos. Ellas se contactaron con nosotros, nos contactamos con el juez que llevaba adelante la causa, bueno, todo salió bien. De manera que somos hermanas en esto, ¿no? En esta lucha. Y qué bueno que es uno no tener fronteras para poder practicar los derechos humanos. Yo creo que ellas son abanderadas de los derechos humanos, son mujeres que tienen mucho para dar todavía. Ellas sabían de que podía ser ella mi sobrina, pero ni siquiera nos quisieron mostrar una foto de ella, porque sabían que teníamos que mantener una privacidad y un, no secreto, pero no podíamos divulgarlo porque no teníamos seguridad. Entonces ella la citaban, charlaban con ella, le pusieron una psicóloga, todo, y nosotros no sabíamos nada. O sea que hicieron un trabajo perfecto, perfecto en todo sentido de la palabra, y una dedicación, y bien, la verdad que yo las admiro profundamente a las dos. Ya no me da por llorar, por ejemplo. Antes cada vez que yo tocaba el tema lloraba, ¿viste? No soy de llorar, pero con este tema sí. Y bueno, ahora ya no lloro, gracias a Dios. Pero nos llevamos bien, yo estoy muy contento. Y a la Pocha y la Elba yo les voy a agradecer toda la vida, porque yo las he visto trabajar, las he visto pasarse horas, todas las reuniones, organizar. Y es una tarea muy difícil, porque haber encontrado a mi sobrina para ella debe haber sido un logro que no, ellas tampoco se van a olvidar nunca, porque de toda la cantidad de desaparecidos que hay, los porcentajes que se encuentran son relativamente mínimos. Entonces, el trabajo de ella es buscar y llegar a un logro tan feliz como encontrar a una persona. Yo pienso que ellas se deben sentir con todo su orgullo completo. Desde que iniciaron su camino de militancia en derechos humanos, Pocha y Elba no han cesado en la búsqueda de información que permita saber qué hizo la dictadura con los desaparecidos. Después de 2 años de acumular indicios, revisar expedientes, hacer entrevistas, lograron descubrir el campo de concentración que la Fuerza Aérea tenía en el Piedemonte. Encontraron el campo Las Lajas, lugar en el que Pocha y Elba están convencidas hallarán los restos de los desaparecidos. El primer testimonio acerca de que teníamos un lugar donde había prisioneros y estaba Mauricio López, pero no estaba localizado dónde. Era en Mendoza, pero Mendoza es enorme y está lleno de cuarteles y de sitios militares. De modo que nosotras estuvimos con Pocha durante 1 año aproximadamente, guardando celosamente esta información, porque hubiera sido muy agresiva para los familiares, sobre todo decir algo que no podíamos constatar. Y fue así que al cabo de 1 año, por otras de nuestras múltiples tareas en el MED,
nos llegó una persona que había formado parte de la Fuerza Aérea, que nos relató que él conocía un lugar donde había habido gente detenida. Hicimos una investigación nosotros sin trascender, sin que trascendiera, y nos largamos por el camino a recorrer y a filmar todo el lugar hasta que llegamos aquí a Campo Las Lajas. Pudimos ubicar este sitio como una pieza de un rompecabezas en el armado del circuito de la muerte que había implementado la dictadura. Siempre pensamos con Pocha que había un lugar un lugar que había sido de destino final de los prisioneros. Tenía que haberlo porque hay 200 desaparecidos en Mendoza y algunos pueden estar en los cementerios, pero algunos. La gran mayoría pensamos que están en un enterramiento clandestino, como se ha constatado en distintos puntos del país. De modo que nosotros pensamos que el lugar es la descripción de este testigo sobreviviente es amplia y es muy precisa. Yo tengo una convicción íntima, tengo una certeza y por eso estoy empecinada y busco. Y no me agoto en la gestión, en el seguir insistiendo y busco. Mi camino es y mi vida es esta. Yo no me voy a apartar de lo que estoy haciendo mientras mi salud me permita seguir haciéndolo y mientras no tengamos, o bien hasta que no tengamos resuelto este enorme tema pendiente que es el del terrorismo de Estado en Mendoza por lo menos. Hasta que no sepamos dónde están por lo menos la mayoría de nuestros desaparecidos y podamos acercarles una respuesta a las familias. Y bueno, nuestro compromiso es con esos jóvenes, con toda esa gente que nosotros la conocimos viva y militante en los años 70.
No podemos compararnos con los represores, con los asesinos. Por eso es que nosotros, para ellos, lo que pedimos es cárcel común, como le corresponde a un delincuente. Nosotros siempre hemos reclamado justicia. Ninguno de los familiares ha hecho justicia por mano propia. Siempre hemos reclamado que los tribunales de justicia de la nación sean los que condenen de una vez por todas a toda esta gente que mató, que torturó, que secuestró, que hizo desaparecer a la gente.